Beno, arratsaldeon, mila esker denori, honea tortzeagatik, bai. Erderaz hitz egingo dut, bestela zaila izango da niretzat, bai. Bueno, yo represento a Arteliburu 21, que es la asociación que organiza estos eventos que forman parte de los 6º encuentros sobre el libro de artista de Donosti. Ahí en la entrada tenéis en la mesa de entrada unos programas con la serie de actos que tenemos a lo largo de este mes, actividades que culminarán entre los días 29 y 31. Esta luz me... Bueno, culminarán entre los días 29 y 31 de octubre en el Museo San Telmo. Pero antes de que me olvide, esperamos veros también el lunes que viene, el lunes 18, con una conferencia que impartirá Gloria Bordons, que es una catalana, historiadora del arte, amén de otra serie de cosas más, en las que no voy a entrar ahora, que va a disertar sobre el papel y los libros de artista y la colaboración entre Tapies y Joan Brossa, nada menos. Es una persona que domina mucho el tema, sabe mucho de este asunto. Tengo que decir que no le conozco, he leído algunas cosas suyas que son de muchísimo interés y la conferencia promete ser muy, muy interesante. El lunes que viene a la misma hora, a las 7 de la tarde. ¿Vale? Y ahora ya paso a presentar a nuestro amigo Miguel Ibáñez Artica. Miguel Ibáñez Artica va a disertar sobre la historia de la escritura. Habéis visto su publicidad. Si relato toda su biografía, me reñirá, porque como es muy larga, quito mucho tiempo. Entonces me voy a limitar a reseñar algunos de los aspectos más importantes de su biografía y de su quehacer intelectual. ¿Sí? Es historiador de la moneda, biólogo marino. Estoy aquí leyendo una de las reseñas biográficas que se han hecho sobre Miguel Ibáñez. Ha realizado y escrito en centenares de publicaciones sobre numismática, sobre los útiles de acuñación, la moneda en Navarra, los jetones. Fue también comisario de la exposición que le dedicó al tema el Museo de Navarra. Pertenece a numerosas sociedades científicas como la Sociedad Francesa de Numismática, etcétera, etcétera. Es doctor en biología marina, fue presidente de la Sociedad Cultural de Investigación Submarina, INSUB. Es miembro de numerosas instituciones científicas, divulgador científico, en fin, para aburrir. Tiene un largo recorrido y un profundo estudio y conocimiento del tema. Pero, curiosamente, en estas reseñas biográficas no aparece el tema que hoy nos ocupa, y es que, además, es especialista de la historia de la escritura. Supongo que en los tiempos en los que se aburre, pues bailará tango o alguna cosa así, ¿no? Salsa. Solo le faltaba eso al bueno de Miguel, ¿no? Así que, yo sin más os dejo con él. No le quito tiempo porque interesa escucharle a él, ¿sí? Bueno, cuando termine abriremos un turno de comentarios, diálogos y demás, sabiendo que para las 9 menos 5, nos piden que, por favor, vayamos ya dejando el recinto porque ellos tienen que cerrar todo, como es debido. Así que, sin más, Miguel Ibáñez Artica. Bueno, pues muchas gracias. En cuanto al currículum, yo lo resumiría diciendo que actualmente me dedico a mis labores y son lo que me apetece en cada momento. Muchas gracias por asistir a esta charla, que intentaremos que sea lo menos árida posible, ya que el tema pues a veces da para mucho. También intercalar algunas anécdotas un poco para amenizar. Y, claro, recorrer 5.500 años y todo el planeta de golpe, que es un poco lo que abarca la escritura, pues es un pelín laborioso, para resumirlo en 1 hora y pico. Pero como por si no nos bastaba, pues vamos a empezar un poco más atrás. Vamos a empezar un poco más atrás con
el origen del hombre, del origen de nuestra especie. Y esto viene a cuento de que a veces, y como veremos en algunos casos, todas las teorías que tenemos en la actualidad, pues aparece un nuevo descubrimiento y se van a paseo. Y ese es el método científico. Claro, el método científico es cierto, todo lo que vamos a decir es cierto, hasta que se demuestre lo contrario. Y a veces pues se demuestra lo contrario, y entonces hay que dar la vuelta, aceptarlo y empezar de nuevo. Un caso paradigmático referente a esto es que hasta hace 4 días, yo recuerdo cuando explicaba en el instituto el origen del hombre, pues siempre decíamos, pues 200.000 años, en Etiopía, en la zona de tal. Sí, eso es cierto, nuestra especie tiene 200.000 años hasta 1917. En 1917 hay un descubrimiento en una localidad de Marruecos, en Jebel Irouz, y se encuentra pues, un cráneo de un Homo sapiens que tiene 315.000 años y está perfectamente datado con radiocarbono, en fin, da todas las garantías. Bueno, pues ya nos hemos echado 100.000 años para atrás. Eso significa que si antes decíamos que Homo sapiens había convivido con fulanito y menganito, pues ahora ha convivido con fulanito, menganito y menganito. Es decir, ha convivido con muchas más especies de homínidos que lo que se pensaba. Bueno, se supone que nuestra especie salió de África pues hace unos 100.000 años. Lo que intentaré será poner cifras redondas, porque claro, hablar con cifras de detalle, pues luego lo que hace es despistar. Entonces redondearé. Entonces suponemos que hace 100.000 años Homo sapiens salió de África, pero ya en Europa y en Asia ya existían otros homínidos que habían salido mucho antes y que dieron lugar a linajes como los que han aparecido en Atapuerca, el Homo antecesor, el Homo heidelbergensis y también el más conocido que es el hombre de Neandertal. Bueno, parece que salimos, pero nos duró muy poco la alegría porque hacia el 75.000 antes, before present, que diríamos antes de ahora, pues hubo una impresionante erupción en el volcán Toba de Indonesia y la temperatura durante los 3 siguientes años bajó de media 3 grados y en zonas templadas 15 grados. Claro, nosotros somos especies de primates que vivimos muy bien en ámbitos cálidos, no templados ni fríos. Y claro, 15 grados de bajada de temperatura pues hizo que prácticamente se extinguieran la población de Homo sapiens que había en todo el planeta, menos en África. Luego parece que hubo una segunda salida después del 70.000 y esa es la que parece que a partir de unos poquitos ejemplares y es lo que nos hemos expandido por todo el planeta, de forma que, curiosamente, y esto tiene que ver luego con el origen y evolución de las lenguas, que a su vez es el antecedente de la escritura, pues resulta que la mayor diversidad genética que existe, es decir, 2 personas que viven uno en la choza de aquí y otro en la choza de allá, en Somalia o en Etiopía, tienen mucha más diversidad genética, difieren genéticamente mucho más que uno de Donosti y uno de Pekín, o uno de Donosti y uno de Nueva York. La mayor diversidad genética se da en África, aunque morfológicamente ellos son muy parecidos y nosotros, pues de chinos y de otros, pues parece que somos un poco diferentes. Pero eso solo es en el aspecto externo. Genéticamente, y esto tiene unas implicaciones brutales en cuanto al tema de las epidemias, la resistencia. Nos llevaría a otro tema, pero entraríamos en el campo de la biología y no es el momento. Volviendo a las escrituras, este año pues, se descubrió en una localidad de Israel, en ese Rambla, sobre un hueso de bóvido, pues una serie de marcas que tienen nada más y nada menos que 120.000 años de antigüedad. Bueno, se presentó por la National Geographic como los símbolos más antiguos, hallados, etc. ¿Esto se puede considerar escritura? Por supuesto que no. ¿Pueden ser símbolos que tengan algún sentido? Pues vete a saber. Bueno, también los investigadores cuando encuentran una cosa de estas lo intentan potenciar todo lo que puedan porque de ello depende recibir luego las subvenciones.
Pero bueno, de momento esto se podría hablar como una protoescritura. Lo que sí es cierto es que la palabra escribir viene del latín scribere, y el latín scribere viene de la raíz indoeuropea sker, que significa hacer incisiones. En algunos casos, como luego veremos en China, las escrituras más antiguas se producen con incisiones sobre hueso. Bueno, repito, son cosas que quedan por ahí, bueno, como más o menos anécdotas que podrían ser, pero que bueno, no hay ninguna certeza de que lo sean. Algo parecido ocurre con unos símbolos que aparecen en muchas cuevas, que son unas manos, y que en el caso de Gargas, que está en la zona francesa de los Pirineos Atlánticos, pues aparecen 236 manos, 114 con dedos amputados. En Cosquer, en Marsella, aparecen 45, 25 de las cuales también aparecen con dedos que faltan. Y esto se interpretó en un principio, pues bueno, pues como que eran amputaciones rituales, congelaciones, falta o carencia de vitaminas, enfermedades, y también se dio una interpretación muy curiosa. Resulta que los bosquimanos del Kalahari, cazadores, una película muy bonita, Los dioses deben estar locos, que habla de estos personajes, que son cazadores-recolectores, pues tienen un símbolo gestual para indicar qué tipo de caza están viendo. Claro, cuando están acechando una presa no pueden pegarse gritos entre sí. Entonces utilizan, por ejemplo, si ven un jabalí, ponen la mano así y el otro ya sabe que está detrás de los arbustos hay un jabalí, o una jirafa o otro animal. Entonces podría ser estas manos con dedos amputados, una de las teorías, tampoco es seguro, que podrían ser códigos de cazador, en cuyo caso, bueno, pues sería una forma de transmisión de información a través de una protoescritura. Incluso se ha llegado a relacionar el número de figuras de dedos amputados con el número de animales representados pictóricamente en pictogramas en diferentes cuevas. Entonces vemos, por ejemplo, pues que la más abundante, que también es normal, porque esto es muy fácil de señalar, ¿no? Entonces, esta que es la más frecuente, y en las cuevas de los Pirineos y de otras cuevas del norte, pues el animal mejor representado pues es el bisonte. En segundo lugar, también es muy fácil hacer esto, pues en estas cuevas estaría el caballo. Entonces se interpreta, se podría interpretar que este es el símbolo para el bisonte, este es el símbolo para el caballo, y luego ya las siguientes es más complicado, porque al haber menos ejemplares, pues bueno, en una cueva abunda más uno, en otra cueva abunda más otro, es muy complicado hacer una correlación. Bueno, esto simplemente es una teoría. Podríamos decir una teoría de las protoescrituras más antiguas. Estamos con unas antigüedades de 25.000 años o más. Bien, volvemos un poco a las lenguas. La lengua en el ser humano se desarrolla a partir de dos elementos diferentes. Uno que sería el pragmático, el que tiene el contenido del mensaje, y otro que sería el melódico, que es el que produce el sonido. Se han encontrado genes similares a los que facilitan la parte melódica del habla humana en pájaros, en aves, que son capaces de reproducir sonido, como loros y algunos córvidos. Entonces hay una parte genética que está condicionando, digamos, la fisiología del lenguaje, el poder emitir sonidos, y una parte pragmática, que esa parte pragmática viene de los antepasados del género Homo. Eso ya venía de antes. Se funden en algún momento y surge el lenguaje. Y ahora la duda es si el origen del lenguaje es monogenético o poligenético, es decir, si ha habido una formación del lenguaje en un momento determinado y luego eso ha ido evolucionando y diversificándose, o el lenguaje ha aparecido en zonas diferentes,
en un momento más o menos similar. Hace 10 años se publicó un estudio muy interesante de un lingüista australiano, Quentin Atkinson, de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, y hizo un estudio muy interesante. Analizó la cantidad de fonemas de cada lengua y analizó 502 lenguas, o sea que ya es un volumen importante. Y lo que obtuvo es que la mayor cantidad de fonemas, los fonemas serían, simplificando, el equivalente a nuestras letras del alfabeto, a los sonidos de la A, B, C, D, etc. Pues es más o menos de 100 hasta 140 en África y va disminuyendo progresivamente conforme nos alejamos del continente africano hasta llegar a las islas Hawái, donde solamente hay 13 fonemas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué conclusiones se sacan de aquí o sacaba el autor de aquí? Pues que el lenguaje humano se generó en África aproximadamente hacia 75.000, 70.000 años y ha ido evolucionando conforme la especie humana ha ido colonizando nuevas regiones y ha perdido la diversidad en fonemas, lo mismo que perdió la diversidad genética. Esto que he dicho antes de que se parecen más uno de Donosti y un chino que dos que viven en vecinos de Somalia o de Etiopía, pues también pasa con las lenguas. Bien, claro, si interpretar el origen de las escrituras es difícil, y eso que tenemos un montón de restos documentales, pues de las lenguas que vamos a decir, pues es mucho más complicado. Bien, vamos un poco con el origen de todas las escrituras. Ahora ya nos metemos en el tema. ¿Cómo se comunicaría un niño de 5, 6, 7 años que no sabe las letras todavía o que no las controla bien para enviar información? Pues muy sencillo, haría unos pictogramas, unos dibujitos muy sencillitos. Entonces esto significa, por poner ejemplos, pues esto un animal o la casa, esto un árbol, esto un bosque, esto un pez, esto el agua, esto una casa, esto la noche, esto el día. Bueno, hacemos una especie de pequeño diccionario de dibujitos y contamos una historia que dice animal, casa, bosque, volver, yo. Claro, estos pictogramas a veces tienen que complementarse por ideogramas, es decir, por elementos que nos digan no solo los objetos, sino pues las acciones, ir, volver, mirar, comer. Entonces también se pueden desarrollar. ¿Esto qué significaría? Que yo volvía del bosque de cazar. Siguiente. Ir, casa, ver, río, peces. Muy sencillo. Me dirigí a casa y vi un río con peces. Y después podemos decir caza, pez, fuego, comer. Cacé o pesqué un pez, hice fuego y me lo comí. Bueno, evidentemente el agua es muy fácil de representar. De hecho, luego hablaremos que Mem, que es el término egipcio y luego cananeo para río o agua, es lo que ha derivado en nuestra letra M, que es lo que queda de aquel jeroglífico egipcio. Y como esa, muchas letras. Letras que utilizamos ahora vienen de los jeroglíficos egipcios. Hay cosas más abstractas como yo. Claro, aquí he puesto un muñequito con una flechita encima. Y dices, hombre, esto es mucha imaginación. No, pues ya existía. Los jeroglíficos hititas, el yo era como un señor que se hacía una especie de selfie con el dedo gordo. Entonces esto significaba yo. Es decir, había ese concepto para describir que no se trataba de cualquier persona, sino de que estoy contando una historia en primera persona, que es el protagonista soy yo. Ventajas e inconvenientes de este sistema. La principal ventaja no depende del idioma. Es decir, si yo esta frase que hemos dicho, yo regresaba de cazar animales en el bosque para ir a casa, cuando vi un río con peces, cacé uno, hice fuego y me lo comí, pues si lo ponemos en diferentes idiomas suena completamente diferente. Es decir,
Es un sistema pictográfico independiente del lenguaje. Tiene unas enormes ventajas, pero también tiene unos enormes inconvenientes. Primer inconveniente, imagínate la cantidad de símbolos que tengo que representar. Segundo inconveniente, hombre, me limita mucho la expresividad del discurso. Escribir un tratado filosófico con este lenguaje, pues resulta un pelín difícil. Bueno, la única ventaja es que es internacional, es mundial. No hace falta saber ningún idioma para entenderse unas personas con otras personas que hablen idiomas diferentes. Esto, por ejemplo, fue muy interesante cuando el emperador Qin, hacia el año 200 antes de nuestra era, unificó China. Había muchos idiomas, pero unificó la escritura del sello, y esa escritura, que se basa en pictogramas, en realidad son logogramas, pues servía para comunicarse con muchas lenguas diferentes. Entonces los edictos que se dictaban del emperador eran interpretados o eran entendidos por gente que hablaba lenguas distintas a las que hablaban en la capital del imperio. Este tipo de escrituras, logográficas, pues las vamos a encontrar en los jeroglíficos egipcios, en la escritura protocuneiforme. Ya hablaremos, cuando hablamos de escritura cuneiforme, hago un pequeño paréntesis para decir que en la charla de hoy vamos a tratar la jeroglífica, las cuneiformes, la escritura china, la escritura de los glifos mayas y los emojis. Y en medio hablaremos de la creación y evolución de los alfabetos, que es otra gran familia. Pero las familias primigenias, podríamos decir, las que se basan en dibujitos, serían estas. En algunos casos, como la escritura china y los glifos mayas, han evolucionado y se han convertido en lo que se llama logogramas. Cada símbolo representa una palabra. Y hoy en día, pues todavía utilizamos un montón de símbolos de este tipo. Desde los que indican el baño de caballeros y señoras, hasta los símbolos de tráfico, las prohibiciones. Tenemos una gama impresionante de símbolos que serían los equivalentes a las antiguas formas de escritura, las primitivas formas de escritura. Vamos a entrar un poco ya en la Edad Antigua y un poco a ver cómo los principales tipos y familias de escrituras que se han dado en el planeta. Evidentemente esto es una selección, hay muchas más. Lo mismo que he dicho antes, las fechas pues son a veces un poco relativas y hay que interpretarlas bien. Los jeroglíficos egipcios, que los vamos a fechar, luego comentaremos, en el 3400. La escritura sumeria en el 3100. Como pequeña observación, y por si alguien ha leído sobre el tema, en los últimos años, hasta hace muy poco tiempo, se consideraba que las primeras escrituras eran las cuneiformes. Eso hasta 1980, 80 y pico. Por poner un ejemplo, mientras las escrituras cuneiformes del 3300 antes de nuestra era eran algo así, indicaban cantidades de probablemente trigo o cereal o cualquier cosa, las inscripciones de Egipto en esa época, con el rey, todavía no estábamos en época dinástica, era el rey Escorpión, la tumba del rey Escorpión, pues aparecen unas tablillas que nos indican que esto es un producto que viene de la montaña de la serpiente. Claro, esto me da una información mucho más parecida a lo que es la escritura que esto. Con lo cual hoy en día se piensa, aunque hay discusiones, que las escrituras más antiguas no son las cuneiformes sumerias, sino que serían los jeroglíficos egipcios de los reyes predinásticos. Bueno, después tenemos la protoelamita. Digo protoelamita porque la protoelamita es jeroglífica y luego la elamita es cuneiforme. La
como cuneiforme duró desde el 2700 hasta el 300, pero todas estas escrituras, las originales, siempre tienen una fase previa jeroglífica, ideográfica, de dibujitos. Y luego se van convirtiendo en cuneiforme o en lo que sea. La escritura cretense, también jeroglífica, la jeroglífica cretense. Luego vino la lineal A y la lineal B, pero en origen era jeroglífica. La escritura del Valle del Indo, que todavía no se ha interpretado muy bien. Entramos en los alfabetos protosinaíticos hacia el 1900-1800 antes de nuestra era. La escritura hitita en el 1500, la escritura china, que es relativamente reciente, en 1250 antes de nuestra era. El alfabeto fenicio, los textos más antiguos son del 1200. A veces lo que ocurre es el caso del fenicio. Tenemos una placa con una inscripción fenicia del 1200 y luego, ¡puf!, tenemos que pasar hasta el 800 o 900 para encontrar otra. Claro, a veces vamos a explicar la historia de las escrituras que conocemos y que han llegado hasta nosotros. Porque habrá tropecientas mil escrituras que no conocemos, que no han llegado hasta nosotros, porque se escribían sobre soportes que han desaparecido y que nunca vamos a conocer. Una de las curiosas es en América. Claro, la colonización americana por el ser humano es relativamente tardía, y también la aparición de la escritura. Los glifos mayas, pues la época dorada pues es hacia el 500 de nuestra era. Pero ya existían escrituras, como las olmecas o preolmecas, desde el 1000 antes de nuestra era. Y aquí estamos en la misma. Tenemos la placa de Cascajal, que es un pedrusco con una serie de jeroglíficos, y luego, que es del 1000 antes de nuestra era, y luego, pues, tiene que pasar un montón de siglos hasta que encontremos la siguiente, una plaquita de jade muy bonita del Dumbarton Hoax, y alguna otra pieza, pero que está descontextualizada y no se puede datar. Esta, la del Cascajal, como se hizo con la excavación oficial, se dató con radiocarbono, pues se sabe perfectamente la antigüedad. En una pieza que encontramos en un museo, que vete a saber de dónde viene, pues ya no sabemos a qué época pertenece. Bien. Empezamos con los egipcios. Claro, los egipcios escriben tres escrituras: la jeroglífica, la hierática y la demótica. La demótica es bastante moderna, empieza en el 600 antes de nuestra era. El primero que la cita es el historiador Heródoto. Pero la jeroglífica, que es la que yo creo que todos conocemos, pues es una escritura. Voy a leer un poco las características para no dejarme nada, los principales rasgos. Se inicia hacia el 3300, más o menos a la vez que las cuneiformes. Utiliza símbolos figurativos, figuras fáciles de reconocer. A diferencia de la escritura cuneiforme, que con el tiempo reduce el número de símbolos, la escritura jeroglífica comienza pues con unos 700 y acaba con unos 6000 en época tolemaica. Es decir, va aumentando el número de caracteres. Los jeroglíficos se suelen grabar sobre piedra o sustrato duro. Las tablillas cuneiformes se suelen grabar sobre arcilla. Soporte. Claro, también hay escrituras cuneiformes sobre piedra. También hay jeroglíficos sobre materiales más livianos, incluso sobre papiro. Pero sobre el papiro se suele usar más la escritura hierática. La escritura jeroglífica se utiliza durante 3600 años, ya es decir. Y aquí tenemos la última inscripción conocida, que igual hay posteriores. Esta inscripción es la última, que es del 20, concretamente, lo bueno es que están todas muy fechadas, el 24 de agosto del 394 de nuestra era. Y está en un templo de Isis, en la isla de File. Como curiosidad, este templo iba a quedarse debajo de la presa de Asuán. Entonces lo que hicieron fue coger una isla que estaba un poco más arriba, recortar la isla para que tuviera la forma de la isla de File y trasladar el templo piedra a piedra con la misma orientación. Con lo cual, bueno, lo que vemos ahora es el templo trasladado a una isla parecida, pero no es el emplazamiento original.
Como he dicho antes, se pensaba, o hasta hace poco tiempo, pues la escritura más antigua era la escritura sumeria, etcétera, etcétera. En la década de los 80, si hace relativamente poco tiempo, un arqueólogo alemán, Günther Dreyer, bueno, falleció en el 2019 en Valencia después de jubilarse, hizo excavaciones en una zona que se llamaba el Kaab. Traducido significa la madre de las cerámicas, porque era una colina llena de fragmentos de cerámica. Entonces, esto está muy cerca de Abidos, y ahí encontró las tumbas de los primeros reyes, de las dos primeras dinastías, entre el 3100 y el 2700 antes de nuestra era, y de tiempos anteriores, de los reyes predinásticos. Y en una de estas tumbas, concretamente en la del rey de Escorpión, yo creía que eso no existía hasta que pues existió el rey de Escorpión, pero luego hicieron películas y cosas, pero no tiene nada que ver. Pues encontró que junto con los recipientes donde se dejaban telas, grano para la tumba del faraón, pero no era el faraón, del rey, había unas etiquetas. Son más pequeñitas que estas las hice un poco ampliadas para que se vean, son la mitad, con dibujitos que significan o bien el contenido o bien sobre todo la procedencia de los diferentes elementos que iban llevando, porque esto se hacía en vida del rey. Cuando el rey vivía se iba rellenando toda la tumba con cosas para la otra vida. Bueno, y esto sí se ha datado con radiocarbono, y las más antiguas son del 3400 antes de nuestra era. Con lo cual ganamos por un pelín a los cuneiformes, aunque luego veremos que el tema cuneiforme también se las trae. Bueno, lo que hemos visto es un poco el principio del jeroglífico y el final. Entre medio, pues bueno, hay todo un mundo. Un ejemplo de 4 cositas que tenemos aquí, pues aparte de las placas que hemos visto, de las placas de Abidos, tendríamos esto, que es uno de los elementos más bonitos y curiosos de los orígenes de la escritura jeroglífica. Es la paleta de Narmer. Narmer es el primer faraón conocido. Es el que unifica Egipto, uniendo el Alto y Bajo Egipto. Entonces, la paleta está llena de dibujos, de figuras, con un arte exquisito, no tiene nada que ver, es del 3050. O sea, es 350 años más moderna que las plaquitas estas. Y tiene, pues bueno, en una parte, el faraón con la corona del Alto Egipto, que ha vencido a un lirio. Hay otras figuras, a Thor. Y en el reverso, esto es muy interesante, 2 animales se llaman serpopardos. Y son 2 animales que están atados, los sujeta alguien, los cuellos están entrelazados y significan la unión del Alto y Bajo Egipto bajo el faraón. Aparte hay un montón de representaciones triunfales, de dioses, etc. Bueno, esta paleta es una paleta teóricamente sería para aquí poner colorantes y cosas y pintarse. Los egipcios eran todos, hombres y mujeres, le daban mucho a la cosmética. Claro, esto no tiene esa función, sino tiene una función de presumir. El original es una placa de esquisto verde, que mide 65 centímetros por 45 de ancho y que se encuentra en el Museo del Cairo. Supongo que estará mejor expuesta que como estaba antes, porque antes estaba expuesta de forma que solo se veía esta cara. Pero como ahora han hecho el nuevo museo, y bueno, me imagino, esta es una pieza, como se dice, de museo, pero para tener ella sola una sala. Bueno, otros ejemplos, pues estas son en tamaño muy reducido. Esta es una placa dedicada a Seti I. Y sí, esta es una placa de Ramsés II dedicada a su padre Seti I.
Estamos en el 1250. No recuerdo mal. Bueno, la representación arriba, pues aparece el faraón ofreciendo unas jarras de cerveza o de vino, no se sabe, al dios Set, y toda una serie de inscripciones de tipo religioso. Luego hablaremos un poco. Esta igual es menos ostentosa, pero igual es más interesante. Esta es posterior, esta es del siglo I antes de nuestra era, y es una estela funeraria de Taimhotep. Taimhotep era una chica, una señora, que era esposa de un sumo sacerdote. Y aquí nos cuenta la película de su vida. Se lamenta de haber muerto a los 30 años, nos cuenta que tuvo 2 hijas, primero tuvo una hija, luego tuvo otra hija. Claro, el objetivo en estas familias era tener un hijo que heredara el cargo del padre, el cargo de sumo sacerdote. Entonces se le apareció el dios al padre diciéndole que si le hacía un templo no sé dónde, que entonces efectivamente le hizo el templo, tuvo el hijo y se murió. Bueno, pues todo está contado aquí, ¿vale? Bueno, sí, una de las cosas interesantes, y que luego comentaremos también, es que casi todos los textos que vemos de tipo jeroglífico tienen que ver con temas religiosos. Este es un poco personal, pero bueno, está en un contexto también religioso. Las primeras eran de ritos funerarios, es decir, surge como un rito para el faraón. Bien, hay en papiro que no he traído, hay muchas más. Y una de las películas más divertidas es cómo se descubrió o cómo se redescubrió la escritura jeroglífica. La escritura jeroglífica, desde el año 394 nadie había sabido nada de ella. Y bueno, eran unos dibujos muy bonitos, pero la verdad en el Renacimiento se hicieron interpretaciones curiosísimas, pero nadie sabía nada, o se sabía muy poco. Hasta que en 1799, y con motivo de la campaña de Napoleón a Egipto, Napoleón le dio por conquistar Egipto, por un tema cultural fundamentalmente y por emular la grandeza de los faraones, pero le salió muy mala jugada porque los ingleses fueron por allá y le dieron pal pelo. Napoleón tuvo que salir, como se dice, por piernas y se escapó, pero ahí se quedaron las tropas francesas sitiadas. En una localidad, en Rosetta, estaban intentando reconstruir un fortín árabe con piedras para protegerse de los británicos, y al desmontar un pozo pues apareció un pedrusco grandote. Afortunadamente un ex conservador del British me comentó una vez que menos mal que lo encontraron los franceses, que si lo llegan a encontrar los ingleses todavía hoy no hemos descifrado el jeroglífico, porque hubieran dicho un pedrusco. Bueno, el oficial que lo encontró pues vio que había 3 tipos de escritura y le pareció interesante. El que mandaba las fuerzas francesas pues también le dio su importancia, y cuando hicieron un armisticio y se rindieron a los ingleses les permitieron llevarse sus pertenencias a los franceses. Y este oficial pues lo que hizo fue ponerlo en contrapos y decir que era suyo, que lo había encontrado, pero ya se había difundido la importancia del hallazgo. Y los ingleses dijeron, esto es nuestro, es un botín de guerra. Y lo llevaron al British, donde todavía lo podemos ver allá, en una sala, un pedrusco enorme. Bueno, pues empezaron la carrera, claro. Lo importante, con respecto al desciframiento de la escritura, pueden darse 3 circunstancias, porque la cuarta no tiene gracia. Que conozcamos la lengua y que conozcamos la escritura no tiene gracia, ya conocemos todos, el chino, por ejemplo. Que conozcamos la lengua pero no conozcamos la escritura. Que conozcamos la escritura pero no conozcamos la lengua, y que no tengamos ni pajolera idea ni de la escritura ni de la lengua. Este es el caso más difícil. Bueno, pues este era el jeroglífico. No se sabe qué lengua es y no se sabe, ni se lee, ni se entiende la escritura. Pero, claro, la única ventaja o posibilidad es que aparezca con otro texto conocido. Y entonces aquí teníamos 3 textos, el jeroglífico,
El demótico tampoco se conocía, pero el griego sí se conoce. Y decían lo mismo, además lo pone. He mandado, esto es un edicto del faraón Ptolomeo V del 196 antes de nuestra era. Decía, he mandado que se hagan entre los 3 idiomas, Vale, pues dice lo mismo. A pesar de eso, pues costó bastante. Y hubo algunos intentos y, bueno, pues una de las cosas más... Lo primero que suele llamar la atención, o lo primero que se ocupan los investigadores cuando quieren descifrar una lengua desconocida, son los nombres propios. Porque si sabemos cómo suenan, pues por los relatos de Heródoto, por lo que sea, pues ya... Entonces, bueno, el Champollion es un monstruo de chaval. Tenía 9 años, me parece, cuando se descubrió la piedra Rosetta. Un familiar suyo le trajo una copia y de crío ya desde los 14 años su obsesión era descifrar la Rosetta. Con lo cual se dedicó a las matemáticas, no les hizo ni caso a todas las disciplinas que no fueran las lenguas antiguas. Con lo cual la clave fue que aprendió copto. Y da la casualidad de que el copto es el descendiente del egipcio. Con lo cual, sabiendo la gramática y la fonética del copto, pues estaba muchísimo más preparado para interpretar las escrituras, tanto la demótica como la jeroglífica. Lo bueno que tiene la escritura jeroglífica es que los nombres de reyes y de dioses vienen en cartuchos. Con lo cual, si vemos algún término en un cartucho, sabemos que es un nombre propio de un rey o de un faraón o de un dios. Y entonces, pues bueno, comenzó el desciframiento. Esto ya se conocía, Ptolomeo, bueno, pues ya ascribió las letras a los símbolos. Y luego comparó, por ejemplo, Ptolomeo con otros textos, porque claro, Champollion no solo trabajó con la piedra Rosetta, trabajó con muchos corpus que se conocían en la época de textos de otros sitios. Y entonces, comparando qué letras coincidían, pues detectó cuál era la L, cuál era la O, cuál era la P. Lo mismo descifró el cartucho de Ramsés. Se conocía Ra y las SS, con lo cual Ra, Mese, SS. Bueno, explicar lo que hizo Champollion, que lo hizo en muchos años, pues sería imposible. Pero todavía las sistematizaciones que hizo siguen siendo perfectamente válidas hoy en día, y eso que hemos avanzado muchísimo en el tema. Por ejemplo, lo primero que hizo, una cosa muy interesante, vio que en griego había 486 palabras. Y en jeroglífico había 1419 símbolos. Bueno, eso ya nos da una idea de que cada palabra en griego más o menos tiene que tener 3 símbolos. Luego cogió los símbolos, no solo los de la Rosetta, sino todos los que se conocían, y los clasificó. Hizo 26 categorías, si no recuerdo mal, 16 categorías de pictogramas. Cuerpos celestes, seres humanos, cuadrúpedos, pájaros, reptiles, Y luego interpretó que las figuras unas veces representan lo que es la figura. Pues un gato se dibuja como un gato, son ideogramas y punto. Pero que muchas veces se utilizan sinécdoques, es decir, se representa la parte por el todo. Por ejemplo, una cabeza de buey significa buey. 2 pupilas significan ojos. A veces se utiliza la metonimia, es decir, se representa la causa por el efecto o el efecto por la causa. Mes, pues es una creciente con las puntas hacia abajo. Fuego es un hornillito sacando humo. Mirar son 2 ojos humanos. A veces se utiliza la metáfora, es decir, se representa un objeto por otro que supuestamente tiene un parecido, un significado similar. Halcón es sublime. ¿Por qué? Porque el halcón vuela muy alto. Entonces, el dibujito halcón significa la palabra sublime. Y uno muy curioso, de los que más me gustan a mí, es el buitre. El buitre tiene 2 sentidos, uno fonético y otro ideográfico. Un buitre es madre.
y también es el sonido MT. Bueno, hay que decir, luego veremos que estos idiomas son consonánticos, son semíticos, no tienen vocales. Entonces, ¿cómo es posible? Madre, ¿qué tiene que ver con el buitre? Bueno, se pensaba que todos los buitres eran hembras y que cuando la cría tenía hambre, el buitre lo alimentaba con su propia sangre, si le da una madraza. Bueno, pues entonces ahí se quedó el concepto de que el buitre era el símbolo de madre y fonograma de MT. Y a veces, pues cuando había cosas que eran raras, pues los clasificaba como enigmas. Uno de los más curiosos es la pluma de avestruz, que significa justicia. ¿Y qué tiene que ver la justicia con la avestruz? Bueno, es que en la época se pensaba que las avestruces tenían todas las plumas iguales. Luego no es cierto, pero bueno. Se pensaba que no tenía... Claro, las aves grandes pues tienen remeras, tienen unas grandes, otras pequeñas. La avestruz decía que tenía todas las plumas iguales. Bueno, pues todas las plumas iguales, símbolo de justicia. Pluma de avestruz igual a justicia. Bien, esto con la parte ideográfica. Y ahora viene otro tema muy curioso, que es la parte fonética. Cada símbolo también, es decir, además de representar una idea, un objeto, podía tener un sonido. Entonces habían símbolos unilíteros, es decir, que tenían una letra, bilíteros, 2 letras, trilíteros, 3 letras, 4 o 5. El problema, que son consonantes. Y pronunciar 5 consonantes seguidas tiene tela. Nosotros somos muy vocálicos, vocalizamos mucho, pero los idiomas, las lenguas semíticas no. Todo lo que diré ahora es supuesto, porque sabemos que sonaba pero yo voy a decir bet, porque si digo pues no se entera nadie. Todo lo que diga ahora en egipcio antiguo, si estuviera ahí Ramsés, no me entendería una palabra, porque claro, yo lo voy a vocalizar mucho para que se entienda. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio de interpretación de un texto muy chiquitín de 12 símbolos, que aparece aquí, en las inscripciones, y lo que vamos a ver es esta columnita, que son estos 12 símbolos, a ver qué significan. Bueno, hay que decir que hay 3 tipos de interpretación. Una, la ideográfica, que el símbolo sea lo que quiere decir. Si tenemos una diosa sentada, significa que estamos hablando de una diosa. Que sea fonético, que el símbolo lo que nos dice es que esto se lee vet o se lee tal. Y luego, como a veces no queda del todo claro, tenemos los determinativos, que nos ayudan a identificar un determinado símbolo cuando hay duda. Es femenino, masculino, es de trabajo, es de tal. Claro, esto pasa lo mismo con la escritura maya. Es horrible, porque cada escriba pues tiene una libertad enorme para escribir la misma cosa en diferentes formas. Oye, que le pongo un determinativo, ¿para qué? Aquí veremos que hay reiteraciones, es decir, y le añadimos la rebanada de ta, que refuerza el sonido t e indica feminidad, ¿vale? Pero si ya me lo has dicho antes. Entonces, bueno, pues uno que escribía, pues se sentía inspirado y le metía más símbolos y el otro se los quitaba. Y dicen lo mismo. Y eso, aquí con el jeroglífico es menos problema, pero con la maya, pues tela marinera. Por eso la maya ha tardado tanto, los glifos maya han tardado tanto en interpretarse. Bueno. Vamos un poco con esto. Vale, primer trocito. El trono es un fonograma, es que indica un sonido. Es simplemente ste. La rebanada de pan semicircular es el fonograma que refuerza el sonido t e indica feminidad. El huevo es un ideograma para mujer y la figura sentada es el pictograma de la diosa. O sea que con los 4 símbolos formamos la palabra Aset, que es Isis. Nos dice que es una diosa, nos dice que es una mujer y nos dice cómo hay que pronunciarlo. La golondrina es el ideograma de grande y fonograma del sonido r. La boca es un fonograma que refuerza el sonido r. Dices, vale, ¿y para qué quiero la boca? Y la podía quitar y seguiría sonando r. Es decir, hay que símbolos
que se ponen para reforzar, pero bueno, y si no los pones, pues da igual. Y la rebanada de pan, ya hemos dicho, feminidad y añade el sonido T, con lo cual los tres símbolos son Bret, gran dama, CEO. El buitre hemos dicho que era el ideograma, está mal puesto ahí, es el ideograma para madre y fonograma para el sonido MT. La rebanada de té, la rebanada de pan, por tercera vez. Refuerza el sonido T, indica feminidad, vale, y si no la pongo, ¿qué? No pasa nada, pues, pero bueno, la ponen. La rebanada de pan esta aparece por todos los sitios. La bandera es el ideograma de Dios y fonograma para los sonidos netr, una trilítera. Se puede traducir esto, se puede transcribir con mut necher, es decir, madre del Dios. Y vamos con el último, el cesto, fonograma para nbe, que significa dueño o señor. La rebanada de pan, ya no lo repito porque lo hemos visto 4 veces, y el firmamento es el ideograma de cielo y el fonograma de pt, con lo cual sería nebet pet, señora del cielo. Resumiendo, aquí pone Aset Beret Mut Necher Nebet Pet, que significaría Isis, gran dama, madre del dios y señora del cielo. Claro, si otra cosa, cada periodo de Egipto, que Egipto es muy largo, dinastías, etcétera, tiene sus, ya hemos dicho, que empezó con muy pocos caracteres, con 700 y acabó con 6.000. Con lo cual no es lo mismo transcribir de una tumba de época tolemaica, del siglo -1, -2, que del siglo -10 o -12. Con lo cual, los especialistas pues tienen que especializarse en una época, en los textos de una época. Es decir, no creo que haya nadie especialista en todo el periodo de Egipto, porque cada tipo de escritura es diferente. Bueno, cambiamos de tercio y vamos a Mesopotamia. Estamos en la misma época. Aquí viene un pequeño problema, que voy a resumirlo todo lo que pueda, y es que aunque hemos dicho que también cuneiforme, 3100, 3300, bueno, ya en el 8000, antes de nuestra era, o sea, estamos en el nacimiento del Neolítico, jerarquización de las poblaciones, primeras poblaciones, se desarrolló un sistema para contar, para llevar la contabilidad de los bienes de los templos y de los reyes, de los que mandaban. Pues tenían un rebaño de ovejas, tenían algunas vacas, tenían tal, pues ¿cuántas? Pues vale. Fabricaron unos tokens de arcilla, unas fichitas, cada una de una forma diferente, y si yo tenía pues un rebaño de 20 ovejas y 10 vacas, pues colocaba 20 tokens de uno y 10 de otro aquí dentro. Problemas, cada vez que quería saber lo que tenía que romper la hucha. Entonces dijeron en una segunda fase, pues nada, ponemos los símbolos, la impronta de los símbolos, lo ponemos en la carcasa de la hucha y así no tengo que romper la hucha. Claro, la siguiente fase está claro, ¿y para qué necesito entonces la hucha? Si lo puedo hacer con una tablilla. Y nos vamos a estas tablillas, que son del 3300, 3400, bueno, llegó a haber en el tercer milenio hasta 250 tokens diferentes que especificaban, bueno, esto por ejemplo, me imagino que será una jarra de algo, porque tiene forma de jarra. Luego pueden ser medidas de aceite, de ganado y luego de lino, muebles, de lo que sea. 350 elementos y cada uno una cosa distinta. Y se colocaban aquí y bueno, así se llevaba la contabilidad. Bien, aquí podemos ver la primera fase, es esta, segunda fase, que son estas tablillas. ¿Esto es escritura cuneiforme? Es el antecedente, pero todavía no es una escritura cuneiforme, porque la verdadera escritura cuneiforme surgió como no cuneiforme. Bueno,
voy a hacer un pequeño... Bueno, voy a comentar cositas, aunque no estén exactamente en el orden. Bueno, características generales. Se inicia en pictogramas a finales del cuarto milenio. Esto es el origen de la escritura cuneiforme. De cuneiforme no tiene nada, son jeroglíficos. Otra vez, luego veremos cómo se transforma en cuneiforme. Fue utilizado por un montón de idiomas. Primero, cuando hablamos de cuneiforme hablamos de un montón de escrituras diferentes, habladas por un montón de pueblos y de lenguas diferentes, unos indoeuropeos, otros semíticos, los hititas eran indoeuropeos, otros semíticos como los acadios, los sumerios, los babilonios, y otros que no se tiene ni idea de qué eran, porque los sumerios no se sabe a qué familia pertenecía su lengua. Una lengua ergativa, perdida por ahí y que no tenía afinidad con ninguna otra. Bueno, al revés de lo que pasaba en el jeroglífico, que empezaba con pocos y acababa con muchísimos, aquí empieza con muchos, 2000, y acaba con 41, el persa antiguo. Es una reducción importante. Se escribía fundamentalmente sobre arcilla, sobre tablitas de arcilla, a diferencia del jeroglífico, que era sobre soporte pétreo. Luego hablaremos de por qué el nombre cuneiforme y quién se lo dio, que bueno, viene de cuña, el nombre viene de cuña. Tenía muchísima importancia la escuela, donde normalmente eran hijos de funcionarios, de gente de nivel, que iban a la escuela a aprender a escribir, un trabajo bastante duro. Aquí tenemos una tablilla con la representación del profe y la representación del alumno. Y bueno, cómo se construían las palabras, pues es a base de sumar, por ejemplo, escribir más tablilla igual a escriba. Y la casa de las tablillas, pues escuela. Y bueno, aunque era una lengua aglutinante es que aislada es lo contrario, como el chino, aglutinante es que une sílabas para formar palabras, tenía un montón de términos monosilábicos y eso daba lugar a muchas homofonías, es decir, el mismo sonido pues se podía aplicar a varias cosas. Y hay un caso muy concreto, que luego lo desarrollaré un poquito, que es el caso de la palabra flecha, que se representa así y que puede significar también costilla y puede significar vida. Y luego veremos qué importancia tiene esto en la Biblia. Bueno, como anécdota, en este largo periodo de 3000 años se desarrollaron algunos alfabetos, concretamente dos. Uno el ugarítico, entre el 1500 y el 1300, circunscrito a una zona concreta de Ugarit, y otro, que tiene más expansión, aunque su duración también fue muy limitada, que fue el persa antiguo, con 41, es un silabario en realidad, 41 elementos, que desapareció pues, cuando vino Alejandro Magno y se cargó todo el imperio aquemenida y ya se sustituyó todo esto por el griego, y el cuneiforme se fue. Bien. Bueno, la evolución desde el jeroglífico al cuneiforme. Ya hablamos de todo cuneiforme, pero el cuneiforme surge con dibujitos. Cuando hablamos de estas cosas, 3300, 3100, realmente cuando se escribía así. Esta es esta placa. Son símbolos jeroglíficos. Y entonces, bueno, pues pájaro es esto, pez es esto, burro es esto, buey es esto, sol es esto, grano, huerta, arado. Bueno, está claro, ¿no? Un pie, pues se parece un pie. El buey, una cabeza. El buey, es muy sencillo. Bueno, en una primera fase, la escritura se giró 90 grados. Luego vamos a ver que es lo mismo que pasa por acrofonía en la formación de los alfabetos modernos. Y, claro, aquí había un problema, no sé si tenía una plaquita por algún sitio. Sí. Que en dibujar sobre la arcilla
complicado. Voy a intentar hacerlo. Bueno, tenemos nuestra tableta de arcilla, tenemos nuestro sofisticado instrumento de escritura. Claro, si yo voy a hacer un dibujo, una cabeza, no se va a ver nada, pero bueno, una cabeza, me cuesta un rato. Oye, pues es más fácil hacer esto. Ya está. Entonces se transforman los dibujos en figuras cuneiformes. Claro, se pierde muchas veces el significado, porque ya a ver quién reconoce aquí una cabeza. Pero aquí está el origen. Todo esto se lo debemos a Samuel Noah Kramer, que es el padre un poco de la sumerología y que fue el que descifró pues, todas las fases de la evolución de la escritura sumeria desde la pictográfica hasta la cuneiforme. Bueno, ahí vemos un poco los pasos. Está en inglés. La cabeza, cómo se tuerce, cómo se transforma, se va transformando. Claro, esto que se parezca a una cabeza, pues vete a saber. Es muy difícil de interpretar. Pero bueno, es el proceso. Le pasa lo mismo al chino. Cuando veamos la evolución del chino en los huesos oraculares es exactamente lo mismo. Solo que estos no escribían con arcilla, sino que grababan en hueso. Bueno, seguimos. La civilización sumeria duró desde el menos 3100, 300, 400 o 500, no se sabe, Sumer estaba abajo, pero arriba estaban los acadios, que eran un pueblo semítico. Y bueno, entre el 3000 y el 2000, el sumerio fue en declive y el acadio fue creciendo, hasta Sargón. Y Sargón se comió a los sumerios y se acabó. Y no se acabó, porque los acadios, que el imperio acadio y luego dio lugar al asirio y al babilonio, al neoasirio, bueno, conservaron el idioma y la escritura sumeria para los textos científicos, los textos religiosos, la literatura, lo mismo que nosotros hemos hecho con el latín. Porque el latín, ¿cuándo desapareció? Pero las obras de Newton, ¿en qué están redactadas? Es decir, el lenguaje científico del siglo XVI, XVII y casi XVIII, hasta la Revolución Francesa casi, todo es en latín. Y estaba muerto ya hace muchísimo tiempo. Entonces aquí pasa lo mismo. El sumerio se conserva. Gracias a eso ha sido una maravilla, porque se ha podido reconstruir toda la cultura sumeria que había desaparecido hacía 2000 años. Y tenemos diccionarios. Acadio, sumerio, sumerio, acadio. Es decir que, bueno, pues claro, ¿esto qué ha hecho? Luego lo veremos. Facilitar de una forma brutal que cuando se interpretó el acadio, que costó bastante, pues automáticamente se pudo interpretar el sumerio porque lo teníamos todo hecho en diccionarios. Bueno. A ver. Vale. Bueno, esto simplemente son cosas curiosas. En sumerio, por ejemplo, cabeza, pues es esto. Boca, pues es una cabeza con unas rayas. Comer, pues es la cabeza con las rayas y con un trozo de pan. Bueno, como vemos, tampoco es muy complicado para ver cómo se van construyendo las palabras sumando elementos. El acadio ya es más complejo, tiene unos silabarios. Bueno, no me voy a entretener porque no llegamos. Bueno, y ahora una cosa divertida. Hemos dicho que el sumerio tenía muchas homofonías, es decir, ti significa flecha, ti significa vida y ti significa costilla. Entonces, algunas cosas curiosas, como en la Biblia, cuando se crea la mujer, ¿de dónde se crea la mujer? De la costilla de Adán, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a contar una película hecha 2000 años antes de que se escribiera la Biblia. Es el poema de Dilmun. Dilmun era como el paraíso donde vivían los dioses.
pero no había agua, estaba bastante seco. Entonces, Enki, que era el dios del agua, le dijo a Utu, que era el dios del sol, que hiciera que saliera agua en este paraíso. Así lo hizo Utu, y Dilmun se convirtió pues, en un vergel. La diosa más importante, la diosa madre, Ninursag, plantó 8 plantas muy majas que dieron sus frutos, pero Enki, que no se estaba quieto, cogió y se las comió. ¿Qué pasó? Que Ninusgar se cogió un mosqueo impresionante y condenó a muerte a Enki. Y 8 partes del cuerpo de Enki enfermaron. Y el pobre Enki estaba hecho unos zorros y Ninusgar se fue. Entonces, claro, los otros dioses pues, se apiadaron de Enki y llamaron a Ninusgar para que volviera y le curara. Entonces Ninusgar se sentó al lado de Enki y le fue preguntando: hermano mío, ¿qué te duele? Y Enki dijo, pues, entre otras cosas, mi costilla me duele. A la diosa Ninti he dado a luz para ti. Es decir, creó un dios para curar cada parte del cuerpo. Ninti significa señora de la costilla, pero también significa señora que da la vida. Con lo cual, como un retruécano, esto pasó a la Biblia, donde perdió todo el sentido, porque en hebreo las palabras vida y costilla no tienen nada que ver. Pero bueno, aquí encontramos el origen del paraíso, del comerse la fruta prohibida y la expulsión del paraíso, de la fabricación de la mujer a partir de la costilla de Adán. Pero no es solo el único sitio donde encontramos curiosidades bíblicas. En otra teogonía, en otros relatos, pues resulta que los dioses que habían creado a los hombres para que trabajaban para ellos, pues estaban hasta las narices porque los hombres metían mucho ruido y planearon destruirlos. ¿Cómo? Mandándoles una inundación. Entonces Enki, el mismo de antes, pues se apiadó y a un personaje muy famoso, un señor, se llama Ziusudra, pues le advirtió de que iba a venir un diluvio, que hiciera un arca, que cogiera los animales, que los guardara, etc. Bueno, pues el Noé y el diluvio universal. Y así tenemos la creación del hombre a partir de barro. En la leyenda de Sargón, que viene después, el primer emperador, el que hizo el imperio acadio, Sargón el Grande, pues era hijo, la leyenda, era hijo de una sacerdotisa. Las sacerdotisas tenían que ser vírgenes, con lo cual la cosa estaba muy chunga. Cogieron al bebé y lo metieron en una cestita de mimbre y lo largaron al río. Vino un barquero, el barquero lo recogió y lo crió. Al final acabó siendo el copero del rey de la ciudad. Tuvo un sueño, vio al rey cubierto de sangre, se lo comunicó. El rey se mosqueó y le mandó con una carta al rey vecino, y en la carta decía que se lo cargara en cuanto llegara, porque tenía miedo de que tal. Bueno, al final Sargón se convirtió en el primer emperador, el fundador del imperio asirio. Y eso es la historia de Moisés, claro. Y así vamos encontrándonos pues un montón de cosas escritas 1000 años o más antes que la Biblia. Que por cierto, en la Biblia, en las versiones originales, parece que Yahvé tenía mujer, pero luego en las siguientes versiones se lo recortaron. Bueno, sin más. Bueno, todos los orígenes de todo, de la astronomía y la astrología, del derecho, de la literatura en muchísimas variantes, de la medicina, de cualquier disciplina que queramos, de la matemática, la geometría, todo está. Entonces, por ejemplo, luego pondré, este es el teorema de Pitágoras, escrito 1000 años antes de que naciera Pitágoras. Es de comienzos del segundo milenio antes de nuestra era. Este es el planisferio de Sumer. Esto es muy curioso. El planisferio reproduce el cielo de Sumer en el 3300 antes de nuestra era, pero se encontró en la biblioteca de Asurbanipal. La biblioteca de Asurbanipal se destruyó en el 612, o sea, 3000 años después. Quiere decir que esta información que desarrollaron los sumerios
se mantuvo con los acadios, con los asirios, con los neoasirios, y estaba ahí. Es decir, que esto se conserva. La primera referencia a la marihuana, aquí, como medicina para tratar determinadas enfermedades. Y el primer mapa mundi, 500 antes de nuestra era, representa el mundo, con sus sitios, etc. El primer mapa de una ciudad, el primer mapa de una casa, bueno, es que está todo. Luego hablaré un poco, esta es la biblioteca de Sorbanipal, 31.000 tablillas en el British Museum. Sí. Bueno, descubrimiento. Antes hemos hablado del descubrimiento del jeroglífico, ahora vamos a hablar del descubrimiento del cuneiforme. Más o menos en la misma época. El primero que cita los símbolos, no los llama cuneiformes, es García Silva de Figueroa. Este hombre era embajador de Felipe III en la corte del Shah Abad el Grande. Y bueno, fue el primero que localizó e identificó correctamente las ruinas de Persépolis. Y en estas ruinas pues observó una serie de marcas que él interpretó como escritura. Lo que pasa es que luego los símbolos que se publicaron, pues la verdad es que en fin, que dejaron bastante de desear. Curiosamente, la palabra cuneiforme fue descrita por un eminente profesor de Oxford que se llamaba Thomas Hyde y que creía que esos símbolos eran decorativos, que no eran una verdadera escritura, pero los llamó cuneiformes y el término cuneiforme se ha mantenido hasta hoy. Eso de que alguien invente la palabra, alguien que no está de acuerdo con la teoría y que está opuesto a la teoría, por ejemplo, que son escrituras, es algo que ha ocurrido varias veces. La más impresionante fue, ya en época muy reciente, el descubrimiento de la expansión del universo que hizo un jesuita belga, Jean Lemaitre, y que en ese momento pues, estuvo contestado por todos los científicos y astrofísicos de la época. Entre ellos Fred Hoyle, que luego fue premio Nobel, un astroquímico muy importante, descubridor de la teoría de la nucleosíntesis, que en un programa de la BBC de 1949 se refirió a la teoría de Lemaitre, como despectivamente, como la teoría del Big Bang, la Gran Bang. Claro, hoy, ¿cómo lo conocemos a la teoría de la expansión del universo? Como la teoría del Big Bang. Pero ¿quién la propuso? Pues alguien que no creía. De hecho, Einstein tampoco creía que el universo estaba quieto. Y cuando le salió que en sus desarrollos matemáticos el universo se movía, se sacó de la manga la constante cosmológica para que se estuviera quieto. Luego a los años diría que era el mayor error que había cometido en su vida, porque si no lo hubiera aplicado esta manipulación, pues hubiera descubierto también la expansión del universo, que le salía perfectamente en sus modelos. Bueno, vamos otra vez hacia atrás. He puesto uno de los primeros españoles que tuvo que ver con la cuneiforme y ahora uno de los últimos, que falleció también en el 19. Miguel Civil, que era de Sabadell, trabajó en la Universidad de Pensilvania durante muchos años con Samuel Noah Kramer, con el que he dicho que era el fundador. Y era quizás el que más, el investigador de mayor prestigio en escritura y cultura sumeria en la época. El descubrimiento, la transcripción, la traducción del cuneiforme tuvo lugar en Persia, en un lugar llamado Behistún. En Behistún hay una inscripción que está en 3 lenguas y 3 escrituras cuneiformes que tiene 25 metros de largo y 15 metros de alto. Entonces, aunque ya se había redescubierto en 1598 y se había interpretado como la ascensión de Jesucristo al cielo, en fin, con una serie de cosas raras, un militar que estaba destinado originariamente en la India, pero que pidió ser trasladado a Irán, Sir Henry
Rawlinson, escrito Rawlinson, pero bueno, diremos Rawlinson. Claro, se subió con andamios, copió las inscripciones y empezó a transcribir. Las inscripciones estaban en persa antiguo, en elamita y en babilonio. En realidad el babilonio es un derivado del acadio, es un dialecto del acadio. Entonces el persa antiguo, como ya he dicho, que era basado en un silabario y ya se conocía, y las primeras palabras que aparecen en el texto es la lista de los reyes aqueménidas, que es la misma que había escrito Heródoto, pues bueno, con los nombres Darío, Jerjes, le costó bastante, en teoría poco tiempo, transcribir el texto en persa antiguo. Pero claro, luego venía el acadio, el babilonio, y ese ya no tenía 41 símbolos. Y entonces, bueno, pues costó más, pero tuvieron la suerte de que se descubrió en Nínive la biblioteca de Asurbanipal, que hemos dicho antes, con 31.000 tablillas. En realidad había dos bibliotecas, una del palacio y otra en otro sitio. Lo que pasa es que cuando se hizo la excavación se juntaron las tablillas y ahora mismo no se sabe cuáles son del palacio y cuáles son de la otra biblioteca. Pero son contemporáneas. Por suerte, el imperio neoasirio acabó con la destrucción y quema de Nínive. Claro, esto hizo que las tabletas de arcilla realmente, bueno, se cuecen al sol, pero tampoco duran mucho, ¿eh? Si las mojas, se te deshacen. A mí se me deshizo una. Hay que tener muchísimo cuidado. Pero si las cocemos en un incendio, es un ladrillo. Y eso ya aguanta y ha aguantado perfectamente. Bueno, aquí tenía tres, pero bueno, tampoco me voy a entretener. Tengo tres textos. Dicen lo mismo, pero uno está en acadio, el otro está en persa antiguo, y el que es más diferente es el elamita. Ese costó más descifrarlo, pero bueno, también se ha descifrado. A ver. Bueno, parecidos y diferencias entre egipcio. ¡Ay! ¿Me queda todavía? Terrible. Bueno, esto es curioso. A ver, cuando sean anécdotas divertidas, pues las explicaré. Si no, si son cosas muy técnicas, las omitiré. Bueno, diferencias. El jeroglífico se origina con carácter icónico y que se mantiene así durante 36 siglos. El cuneiforme también se origina con carácter icónico, pero desaparece pronto el carácter icónico y se transforma en cuneiforme. Sencillo. El jeroglífico, su origen es sagrado ligado a rituales funerarios del rey. El cuneiforme, su origen es contable, no es para contar. Al principio contaba con 700 caracteres que subieron hasta 6.000 en época tolemaica el egipcio. El cuneiforme al revés, empieza con 2.000 caracteres en este jeroglífico raro y acaba con 41 en el persa antiguo. El jeroglífico se utiliza fundamentalmente sobre soportes pétreos o superficies duras y el cuneiforme sobre todo en tablillas de arcilla, también en piedra, claro. No, he dicho antes el código de Hammurabi, como elemento legislativo, claro, está todo escrito por atrás, con caracteres cuneiformes y esto era piedra. Pero bueno, lo más abundante son los soportes de arcilla. Esto es muy importante. Mientras el jeroglífico solo sirve para representar la lengua egipcia, el cuneiforme sirve para la sumeria, para la siria, para la hitita, para la elamita, un montón. Y son incluso cuneiformes diferentes. Por eso digo que no hay un cuneiforme, hay tropecientos cuneiformes. En el jeroglífico, la mayor parte de las inscripciones tienen motivos religiosos. En el cuneiforme hay literatura, hay textos públicos y textos privados, hay correspondencias, hay refranes, hay lamentaciones, hay de todo. En general, en los jeroglíficos egipcios los textos suelen ser públicos y realmente hay muy poca gente que sabe leer el jeroglífico. Es decir, entre los ciudadanos no es muy corriente saber
la lectura. Luego, cuando apareció el demótico, sí, pero en el jeroglífico, y durante gran parte de la utilización de la lengua, no, la gente era analfabeta. Mientras, con respecto al cuneiforme, pues sí se desarrollaban escuelas, se aprendía a escribir, la gente sabía escribir. Y había correspondencia, y los textos eran públicos y a veces privados, claro. Cartas y correos. Los correos iban en sus sobres. Se metía en la tablilla y fuera se hacía otra tablilla que la rodeaba con el destinatario, el remitente, y es el primer correo de la historia. Bueno, y a mí siempre me extraña un poco que son dos sistemas que han convivido 3 milenios y casi no hay textos bilingües, es decir, que estén escritos en cuneiforme y en jeroglífico. Y los únicos que aparecen son unos vasos de alabastro, muy bonitos, hay muy pocos. Este es el de Halicarnaso, que llevan en cuneiforme, en 3 cuneiformes, persa antiguo, babilonio y elamita, Jerjes, Gran Rey y los jeroglíficos egipcios. Como curiosidad, estos vasos que aparecen en la provincia de Caria, Caria está en Turquía actualmente, pero era griega, pero realmente luchó a favor de Jerjes. Y este vaso en concreto pudo haber sido dado por Jerjes a Artemisa. Artemisa era la reina de Caria, que fue el almirante de Jerjes en la batalla de Salamina. Yo cuando vi la película, la segunda parte de los 300, creía que era mentira. Y no, ese personaje existió. Y Heródoto, claro, Heródoto también era de Halicarnaso, la pone muy bien. O sea, que debía ser una señora, como se dice, de armas tomar, para ser la almiranta de nada menos que la flota de Jerjes. Bueno, esto como curiosidad. Para terminar esta parte, esta era la mitad. Eso no es la introducción. Esto era la introducción. Ahora viene material y métodos. Esto lo hice el 2019. Es una estadística de las tablillas registradas que había en distintos países. Un poco para ver cómo está el tema. Bueno, la tercera parte está en Estados Unidos. Allí están las distintas universidades. No están registradas las que están en poder de colecciones privadas y demás, pero sí las que están en universidades, en museos, etc. Inglaterra, Gran Bretaña, mejor dicho, pues tiene también un 30%. Normal porque, bueno, las 31.000 de Asurbanipal acabaron en el British. Esto genera una serie de discusiones un poco curiosas. Luego Francia, Noruega, Rusia, España, que tenemos un 0,44%, y sobre todo en Montserrat, en el monasterio de Montserrat. Es curioso porque todos estos temas relacionados con las tablillas cuneiformes se han explotado mucho en el mundo de la Biblia, de las religiones, etc. De hecho, este mes se ha procedido a devolver una tablilla muy importante, que es una epopeya de Gilgamesh, que estaba en el Museo de las Sagradas Escrituras en Estados Unidos, pero se había obtenido de una forma no muy ortodoxa al final, a través de un anticuario, porque claro, cuando la guerra de Irak, la que pasó, hay cosas que pasaron. Entonces, bueno, ahora se están devolviendo cosas que se expoliaron o se obtuvieron pues, en esa época. Repito, esta semana se ha devuelto una placa, bueno, enorme y estupenda. Bueno, los países originarios, quiero decir, los países donde puede aparecer la escritura cuneiforme, aquí el País Vasco, desde luego no lo vamos a encontrar nunca, pues serían Turquía, Irak y Siria, que bueno, pues, tienen unos porcentajes. Concretamente Irak estará aumentando, quiero decir, esto es del año 19, no sé cómo estará ahora, pero seguro que tanto Turquía, con sus excavaciones sistematizadas, como Irak, Siria no lo sé, no me fío, pero Irak seguro, porque Irak ahora ha cogido mucha fuerza, pues seguramente que el número se ha incrementado. Estas 262.587 tablillas, que bueno, a lo mejor son hasta 300.000 en la actualidad, pues yo no sé qué porcentaje supondrán de las que realmente existen, porque luego hay muchas en manos privadas, colecciones privadas, instituciones privadas, etc.
Bueno, y ahora sí que vamos a ir un poco rápido con la escritura china. Bueno, a ver, lo que llegamos. Bueno, vamos a hablar de dos historias. Una, la historia legendaria, y otra, la historia, la que ocurrió de verdad. El origen de la escritura china se justifica, se explica con una leyenda muy bonita. Hacia el 2600 antes de nuestra era, el emperador amarillo Huangdi, que es el inventor de la medicina, se lo inventó todo, pues estaba muy descontento del sistema que tenían de escritura, que era a base de nudos en cuerdas, igual que los quipus incas. Y le pidió a su primer ministro, Kanji, que diseñara un sistema nuevo. Kanji se fue a las orillas de un río a pensar y no se le ocurría nada, hasta que vio un ave fénix que volaba por el cielo llevando algo en el pico. Lo que llevaba el ave fénix se desprendió, cayó al suelo. Kanji se acercó y vio que había una huella, pero no tenía ni idea de lo que era. Entonces pasaba un cazador por allí y le preguntó: oye, ¿qué es esta huella? Le dijo: pues hombre, es un pixiu. Nadie sabe ni ha sabido nunca lo que es un pixiu, pero bueno, le dijo eso. Que es una huella inconfundible, solo el pixiu tiene esa huella. Y entonces, ¡plaf!, se le encendió la bombilla a Kanji y dijo: si puedo coger la imagen de cada uno de los objetos existentes, pues ya podré representarlos. Y efectivamente se dedicó a hacer dibujitos de todo lo que veía: las montañas, el cielo, la luna, el sol, un animal, otro animal, una planta, otra planta. Bueno, hizo un inventario y se lo llevó al emperador. El emperador, todo contento, convocó a los 9 gobernadores de las 9 provincias y ya se inventó la escritura. Los dioses se pusieron muy tristes porque así se habían revelado secretos y misterios, y lloraron lágrimas de mijo. Con lo cual, la fiesta del mijo, que es el 20 de abril, es el día de la escritura china, el día de Kanji, y ahora se ha declarado el Día Mundial también de la escritura china. Bueno, esa es la leyenda. Y ahora vamos un poco con la realidad. En 1899, un señor que se llamaba Wang Yirong, que era canciller de la Academia Imperial de Pekín, se puso malo, se puso enfermo, y fue a visitarle un amigo, un erudito, Liu He. En esa época y en épocas anteriores, en la medicina tradicional china, ahora me tengo que mover hacia aquí, utilizaba lo que llamaban huesos de dragón, que eran o bien placas de tortuga o bien huesos, no he traído los omoplatos enteros porque eran muy grandes, o huesos de bóvido con una serie de inscripciones. Esto se interpretaba como huesos de dragón y se usaban, esto se trituraba y se usaba para curar la malaria. Y los huesos se trituraban y se hacían apósitos sobre las heridas, y era la medicina. Entonces, cuando Wang Yirong observó los símbolos, en este caso eran de tortuga, reconoció las mismas figuras que aparecían en los bronces de la dinastía Zhou. Él era experto en bronces de la dinastía Zhou, que suelen llevar una serie de símbolos, que entonces no se sabía lo que eran. Y entonces fue el primero que interpretó que esto eran las primeras escrituras. Para situarnos, estamos entre el 1250 y el 1100 antes de nuestra era. Últimos de la dinastía Zhang, etc. Bueno, duró muy poco, lo que podía haber sido, bueno, algo fenomenal. Pues se declaró la guerra de los boxers y Wang Yirong lo designaron jefe de un comando. Claro, ya sabemos cómo acabó la guerra de los boxers, y cuando en 1900 las tropas internacionales entraron en Pekín, pues se suicidó con su mujer y su nuera. Con lo cual ahí se acabó la película para Wang Yirong. Pero Liu He, que era el discípulo que le acompañaba, tomó el relevo, describió 5.000, o recopiló 5.000 huesos, y en 1903 publicó el primer tratado sobre la escritura de los huesos oraculares, que es la primera escritura de China, identificando correctamente 34 caracteres. Bueno, ahora veremos un poco. Estos huesos realmente
La función que tenían era muy sencilla. Se ponían en el hueso unas palabras. Tal día lloverá, no lloverá. Se aplicaba un hierro candente y el hueso se resquebrajaba. Según por dónde pasara la grieta, es que iba a llover o no iba a llover. Y así se hacían las adivinaciones, los vaticinios, y se hicieron durante ahí, no sé si tengo una imagen, o le he pasado ya, bueno, de miles de yacimiento con miles de huesos. Bueno, no me voy a detener en la escritura china y en la escritura japonesa y las cosas divertidas que hay. Bueno, así, muy telegráficamente. La escritura china se compone de 214 radicales, son los elementos principales, que pueden tener un trazo, dos trazos, tres trazos, cuatro trazos, cinco, los que sean. Juntándolos, pues vamos a fabricar palabras. Entonces, por ejemplo, si ponemos agua y ponemos prisionero, pues ya tenemos la palabra nadar. Si ponemos agua y ponemos bosque, bosque a su vez son dos árboles, tenemos la palabra empapar. Si colocamos sol y árbol, este es sol y este es el árbol, si el árbol lo colocamos encima del sol, ¿qué será? Oscuro. Y si es al revés, si lo colocamos el sol arriba y el árbol abajo, pues será luminoso. Y así se van construyendo las diferentes palabras en la escritura china. De hecho, ha sufrido una serie de modificaciones. La más importante fue la que hizo el emperador Qin Shi Huang, que es el famoso el de los guerreros y todo eso. Es el primer emperador de China, hacia al menos 200, que unificó en la escritura del sello, lo que se llama la escritura del sello. Bueno. Seguimos. Bueno, cosas curiosas que también las podemos ver luego en el maya, que no creo que lleguemos, y también las veíamos en el egipcio, que sí lo hemos visto. Bueno, pues algunos símbolos sirven como ideogramas y como fonogramas. Es decir, esto es, si viéramos la evolución, veríamos que esto al final es un caballo, pero tiene el valor fonético ma, significa caballo. Si lo pongo solo, palabra caballo. Pero si delante de ma, de caballo, pongo una mujer, pues significa madre, que se pronuncia ma. Si pongo una boca, pues significa interrogación, y se pronuncia también ma. Si pongo una piedra, pues significa peso, y se pronuncia también ma. Y si pongo dos bocas, ahora arriba, pues significa insulto, y también se pronuncia ma. Claro, cuando te dicen ma en chino, dices, ¿y qué me estarán diciendo? Esto se llama homofonías, son muy... Es uno de los problemas de las lenguas aislantes, las que tienen una palabra, una sílaba. Claro, es que no hay tantas sílabas. Maya. Bueno, el maya, iba a decir, es como el chino, pero más complicado. Primero, utiliza unos ideogramas, utiliza unos... Resumiendo mucho, pues ahora mismo se conocen aproximadamente 250 fonogramas, es decir, símbolos que indican sonidos, y 500 logogramas, símbolos que significan cosas, ideas, objetos. Eso sin entrar en el calendario, sin entrar en los dioses, pero para ver lo divertido que es esto. Bueno, hay una placa preciosa que es la de Kinich Kan Yoi Zitam, que es la placa del templo de Palenque. Esto luego sigue por aquí abajo un montón. Y cuenta toda una historia. Habría que decir que así como las otras escrituras pues ya se empiezan a transcribir y traducir en el siglo XIX, en el siglo XX, el maya hasta casi este siglo, es decir, empieza en 1900 y muchos, a empezar a interpretarse correctamente. Por ejemplo, este Knich Kan Jin Shitam, que nos cuenta toda una película. Voy a pasar la siguiente para ver la placa entera. Esta es la placa entera. Cuenta que nació en el año 644, fue proclamado rey en el 702, es hijo de Pakal, el gran Pakal, que le está dando la corona
la imagen de arriba. Y bueno, por poner un ejemplo solo, pacal. La palabra pacal significa escudo. Y escudo puede representarse de un montón de formas. Con el logograma de escudo, esto es pacal. Con el logograma de escudo y un sibalograma que es la última sílaba, la. O con los 3 sibalogramas, pacala. Y ahora viene un problema. Estas sílabas son abiertas. Y las sílabas del maya, muchas son cerradas, es decir, acaban en consonante. ¿Qué puede indicar esto? Pues seguramente que los glifos maya en origen pues venían de alguna lengua, no sé si el olmeca, el protoolmeca, que tenía palabras abiertas. Claro, se soluciona muy fácil, ponemos pa, ca, la, le quitamos la última vocal y nos queda pacal. Y tan contentos. Claro, el escriba o el que esculpía, no sé cómo llamarle, porque esto casi todo está en soporte pétreo, en glifos. Pues si le daba, pues ponía el logograma. Que le apetecía decorarlo un poco más, los logogramas podían tener por delante y por detrás, por arriba y por abajo, otros elementos y se completaban. Claro, luego tenemos unas figuras y dices, ostras, esto, ¿ahora cómo lo interpreto? Bueno, primero digo cómo hay que leerlos. Primero se leen por columnas, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, este es el 6, y así hasta que acabemos la columna. Cuando acabamos la columna pasamos a la siguiente. Este y este. Y bueno, morfológicamente, de aspecto, pues la verdad es que son muy complejos. Los antecedentes, el primer intento en descifrar esto lo hizo un franciscano, Diego de Landa, en 1560, que escribió un manuscrito que se llama Relación de las cosas del Yucatán. Y en ese, claro, lo que él hacía era decirle a un indígena, oye, ¿cómo se dice A? ¿Cómo se escribe A? Bueno, ¿cómo se escribe B? ¿Cómo se escribe C? Y hizo un alfabeto. Claro, ¿qué pasó? Que no tenía ningún sentido, no había letras en el maya. Entonces A era H, que es tortuga en maya. Entonces le dibujaba el símbolo para tortuga. Claro, la B no era la letra B, era la sílaba B, porque el fraile le decía, ¿cómo se escribe B? Pero no B, sino B-E. Y el otro buscaba una palabra que sonara eso y se la ponía. Y así se construyó el alfabeto. Esto, el original está perdido, pero hay una copia en la Real Academia de la Historia. Y hacia 1880 se redescubrió. Y así como este manuscrito sirvió muchísimo para la interpretación de los 3 calendarios mayas, los 2 cortos y el largo, que no voy a entrar aquí, se estrellaron con el tema del alfabeto y lo dejaron ahí. Y luego ha sido a partir de 1970, 80, 90, cuando otra vez se ha retomado y se ha visto que efectivamente los sonidos... Claro, aquí tenemos una ventaja, y es que existen las lenguas habladas. Hay un montón de lenguas mayas que se conservan todavía y que están vivas. Y entonces, bueno, en el último, yo creo que en la última década o 2 décadas ha sido una explosión. Hoy vas a internet y tienes cómo escribir tu nombre en glifos mayas, ¿sabes? Busca, tal, haz esto otro. Gramática, unos textos transcritos en inglés que luego están traducidos al castellano, lo que se quiera, ¿eh? De la escritura y de la lengua maya, hoy en día hay todo lo que se quiera. Bueno, vale. Yo no sé si vamos a llegar a los alfabetos, creo que no. Otra curiosidad. Por cómo se escriben las palabras podemos tener mucha información sobre la idiosincrasia de los pueblos. Aquí he puesto la palabra hombre y mujer en los 4 escrituras que hemos visto. En jeroglífico egipcio, en la escritura primitiva sumeria, en los pictogramas chinos y en los glifos mayas. De estas 4 representaciones, 2 son muy equitativas. Los jeroglíficos egipcios, un señor sentado y una señora sentada, y los glifos mayas, pues una cabeza masculina y una cabeza supuestamente femenina. En la escritura sumeria es referente a los órganos sexuales masculino y femenino. Y en la escritura china es un señor de pie y una señora
agachadita en posición sumisa. Bueno, comparando Egipto con Sumeria, en Egipto, nos dice el historiador Heródoto, allí son las mujeres las que venden, compran y negocian públicamente, y los hombres hilan, cosen y tejen. Y en Sumeria, en Babilonia, en la época de Heródoto, dice, las costumbres más ignominiosas que tienen los babilonios es que toda mujer del país debe una vez en su vida ir a sentarse a un santuario de Afrodita y hacer con un extranjero, lo que se conoce como prostitución sagrada. Bueno, la cultura mesopotámica, porque eso es común a los sumerios, acadios, babilonios, es muy patriarcal. Entonces, las mujeres se representan siempre recataditas y metidas en su casita, asomando la cara por la ventana. Luego está la otra parte, la diosa Istar o Inanna, y la palabra munuskin significa mujer trabajo, es la que se aplica a las prostitutas porque son las únicas mujeres que pueden vivir y son independientes de los varones de su familia. Entonces, bueno, eran las prostitutas y regentaban las tabernas. Bueno, esta es la sociedad sumeria y en general mesopotámica. También en China también hay sus cosas. Con la palabra, con la escritura de mujer, se pueden hacer cosas que son, o se pueden construir palabras más o menos normales, como por ejemplo, paz, una mujer bajo techo. Bueno, a ver si lo encuentro, mujer con un niño. Pero en otros casos, ya indican algo. Esclavo, mujer y mano del marido. Esposa, mujer y escoba. Intrigante, 3 mujeres. Muy feministas no eran. Entonces, bueno, es lo que había en la época y ¿qué le vamos a hacer? Es así. Bien. Terminamos un poco con los alfabetos y también voy a ir a toda pastilla. Ya habían existido alfabetos, se pueden considerar como protoalfabetos los jeroglíficos unilíteros egipcios o los alfabetos que se desarrollaron, los ugaríticos y el persa antiguo, pero duraron muy poco. Con respecto a las escrituras, podemos ver, en un caso que se mantienen fosilizadas, va a ser el caso de los jeroglíficos egipcios y los glifos mayas. Siguen igual y no cambian. Se esquematizan como el cuneiforme, que hemos visto que empieza como jeroglífico y acaba con unas líneas, o se simplifican como la escritura china. No he hablado de las fases de simplificación de la escritura china, pero bueno, en el año 56 el Partido Comunista estableció una limitación, entonces ahora hay 2 chinos. El chino tradicional, que lo usan en Shanghái, en todo lo que no es la China continental, y el chino moderno, que es simplificado. Y lo más importante, por acrofonía se convierten en los alfabetos. Y la acrofonía es muy sencilla de entender. Tenemos una cabeza de buey que se lee Aleph en cananeo. Esto se simplifica como una invertida, luego gira a la derecha, ya tenemos la letra fenicia, y si le damos otro giro de 90 grados tenemos nuestra latina. Entonces es la forma que usamos de la palabra la primera letra o la primera sílaba para representar esa sílaba o esa letra, que no es otra cosa que lo que usan los críos para aprender a leer y a escribir. Poner un dibujito y lápiz, LA, taza, la TA, y puede ser silábico o alfabético. Bueno, viendo los cuadernos estos infantiles uno se aprende mucho. Prácticamente. A principios del siglo XIX se descubrió una esfinge en una zona que se llama Serabit al-Qadim, que significa la montaña del sirviente, son unas minas de turquesa donde iban a trabajar los cananeos por encargo de los egipcios, simplifico. Y se encontró pues, un templo dedicado a la diosa Atar Ator, y una esfinge que lleva unas inscripciones jeroglíficas pero simplificadas. Callado,
seis símbolos que significan Balat, los que transcriben Balat. Balat es la amante de Baal, es el dios, la diosa femenina, la compañera del dios masculino. Y esto sería la primera vez que se simplifica y se construye un alfabeto que sería el primer alfabeto. En el año 2006, Orly Goldwasser, que es una profesora de Israel, pues ha desarrollado mucho más y complementado todos los descubrimientos que en su día hizo Alan Gardiner. Y bueno, pues hay una bibliografía muy extensa de cómo han ido evolucionando los diferentes alfabetos. Y ya estamos terminando. De forma que, pues el protosemítico, que sería este, pues vendría el arameo, por otro lado vendría el fenicio, el griego en las escrituras latinas, etrusca, etcétera. Por otra rama vendría el árabe, las del sudeste asiático, del protosemítico vendría el etíope. Bueno, tenemos un poco el cuadro esquemático de cómo han evolucionado los diferentes alfabetos del mundo a partir del protosinaítico. Y lo curioso, lo interesante de todo esto es que así como los otros alfabetos y escrituras habían sido hechas por el poder, creadas por los dioses, por las autoridades, por tal, aquí lo hacen los currantes, la gente normal. Y tiene un éxito brutal, tal es así que hoy en día es el que utilizamos en casi todo el planeta, menos en China, que siguen todavía con un logo gráfico. Y veríamos Mem, por ejemplo, que era el agua, se convierte en nuestra M. La N viene de una culebra. Ros, que sería una cabeza, es nuestra letra R. Ain, que sería el ojo, es nuestra letra O. Bet, que es una casita, claro, cuando he dibujado antes la casita con dos aguas, un palestino o un egipcio no la concibiría así, la concibiría cuadrada, ¿no? Con su puertita. Bueno, pues esto al final se ha convertido en nuestra letra B. Y así, en unas se interpreta mejor, en otras se interpreta peor, pero todas las letras de nuestro alfabeto vienen de los jeroglíficos egipcios. Bien, ya estamos terminando, que ya no queda nada. Bueno, no hablaré de Sigetaka Kurita ni de los... al final, esto es un poco que hemos vuelto al principio. Lo que antes escribíamos así, ahora lo podemos escribir con emojis. Y bueno, más o menos ahí tengo un libro escrito en emojis. Y únicamente una última, ya esta sí es de verdad la última, porque como estoy con mascarilla, pues para que se me vea la cara, pues sí, ya hemos terminado. Esto sí es un maratón. Descansa un poquito, Miguel. No, yo quiero que una parte de esos aplausos sea para el Koldo Mitxelena Kulturgunea, que una vez más nos acoge, nos cuida, nos mima. Así que un aplauso para los... No sé, salvo que alguien se atreva a hacer una pregunta muy interesante, pues... Yo veo muy mal desde aquí, ¿alguna pregunta? ¿Pregunta, sugerencia, crítica? ¿Alguien levanta la mano? ¿Alguien se atreve? Bueno, esto... sí. Sí, ahí al fondo. La Biblia no es tan antigua. No. Es como... A ver, si nos ponemos en el 3000 antes de nuestra era, la democracia griega todavía le faltan 2000 años por aparecer y el primer parlamento ya se había hecho en Sumeria, con su cámara alta y su cámara baja. En la Biblia estaríamos a unos 1000 años de distancia de las primeras versiones. O sea, estamos como mínimo 1000 años, o sea, la Biblia puede ser menos 2000. No está claro, porque luego Abraham, ¿cuándo vivió? Complicado. Ahora se ha hablado mucho de Jericó, de las murallas de Jericó, de Sodoma y Gomorra, sí, porque se ha encontrado una ciudad que parece que fue volatilizada por un meteorito. Bueno, continuamente hay descubrimientos y entonces sí podemos dar cronologías para los hechos arqueológicos. No, la Biblia es complicado. Yo, una pequeña acotación sobre esto. Igual lo que voy a decir es un sacrilegio, pero yo creo que la democracia griega está muy sobrevalorada, porque no debemos olvidar nunca que está asentada en una enorme esclavitud.
democracia sí, pero solo A para ver, los que eran libres. el hacer hoy en día una estimación de lo que, por ejemplo, uno de los éxitos de Grecia fue los tiranos. Los tiranos eran necesarios. Y en Siracusa, si no hubiera sido por los tiranos, pues se lo hubieran comido los púnicos, los cartagineses. Entonces, bueno, en cada circunstancia, en cada momento de la historia, claro, luego esos tiranos se pueden perpetuar en el poder y entonces ya la cosa cambia. Pero es muy peligroso y muy complicado hacer extrapolaciones con el pensamiento del siglo XXI a acontecimientos que ocurrieron pues hace Pero 2.000 o 3.000 de años. eso nunca se habla, ¿eh? Sí, pero bueno, dentro de lo que cabe, de lo menos malo que tenemos, porque el régimen persa no era precisamente... Bueno, pero no solo entonces, también en el siglo XX hay gente Sí, que sí, crea sí, muchas Bueno. cosas gracias a que es rica, tiene dinero y tiene criadas que le limpian la casa. Sí. Eso también es un hecho, pero que no hay que olvidar la otra cara de la moneda. Todo tiene su lado oscuro. Hasta yo. Os esperamos el lunes a las 7 de la tarde. Bye.